Continuamos entonces por la avenida Genghis, la principal avenida de esta ciudad. Este es el Teatro Nacional con la obra Romeo y Julieta. Y aquí está el Palacio Presidencial. Esto vendría siendo como el ovejero versión Mongolia. La representación del nómade. Bueno, aquí están los camellos. Camello 1, camello, 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 camellos. Camellos, ¿por qué? Porque aquí sí hay camellos. Aquí hay un desierto del Gobi, uno de los más grandes del mundo. Esta es la vía del tren que comienza en Moscú, pasa por Ulaanbaatar y llega hasta Pekín, en China. Ahora los tiempos han cambiado y obviamente está todo mucho más moderno. De todas formas, aún existe el Transmongoliano. Mueve carga y pasajeros, así que si un día estás en Moscú, puedes perfectamente sacar tus pasajes. Se recomienda que siempre sea con anticipación y llegar aquí, a la capital de Mongolia. Estamos llegando a los límites de la ciudad. Este es el barrio de Sansai. Miren, vamos cruzando el río, completamente congelado. Y al fondo podemos ver un ejemplo de cómo está creciendo esta ciudad para arriba. Se está llenando cada vez más de edificios, tanto de oficinas como residenciales. Vamos a conocer un lugar muy especial en esta zona de la ciudad. Esta es la Plaza del Buda, acompañada de estatuas de faisanes y otros animales. Es una de las más altas de la ciudad. Este es el monumento al tanque, otro de los imperdibles de esta ciudad. Es un monumento en honor a los soldados soviéticos que derrotaron a los alemanes. O sea, luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos subiendo el monte Saizan. Estamos a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. El camino se nos pone un poco más difícil, un poco más empinado. Pero aquí vamos. Aquí un cafecito. Un cafecito. Nos queda la última patita. Lo último para llegar a la cima. Lo valió. Ahora sí, hemos llegado a lo más alto de esta ciudad. El Memorial Saizan, con 27 metros de altura, y desde aquí podemos ver toda la ciudad. El Memorial Saizan, dedicado a los soldados soviéticos y a la independencia de este país. Desde aquí podemos ver claramente hasta dónde llega Ulaanbaatar. Por ahí al fondo hay algunas casas que se pierden entre medio del valle. Comienza a acabar el día en Ulaanbaatar, así que nos comenzamos a despedir. Gracias por haber visto este video y por ser parte del canal. También puedes dejar comentarios, los leo todos y así también sigo aprendiendo. Y nos vemos en un próximo... Increíble. Esta es la estatua más grande de Genghis Khan. Increíble. Una estatua de 40 metros de alto, increíble. Esta es la estatua ecuestre más grande del mundo. Tiene el récord Guinness. Y ahí está, el famoso Genghis Khan, el símbolo de Mongolia. Y miren la vista espectacular, todo totalmente blanco en esta época del año. Es como estar en medio de la nada. La estepa totalmente nevada. Y también se ven algunas casas nómades, las yurtas que están allá. Un lugar asombroso. Un lugar realmente sobrecogedor. Y aquí al fondo está el pequeño pueblo. Con esto nos hacemos una pequeña idea de cómo es la Mongolia más rural. Estamos
fuera de la capital Ulaanbaatar. Bueno, aquí estamos en un barrio. Tienen esta cobertura que tienen que cambiar todos los años. La gente viene aquí y vive. Si bien no desarman las yurtas, es porque se van para que sus animales puedan pastar. Entonces una persona puede tener su casa de invierno y su casa de verano. Aquí el fútbol no es el deporte predilecto, el número 1. Me dijeron que se podía pasar sin ticket, así es que aquí estoy. ¿Cómo serán las aficiones? ¿Habrá gente? Y sobre todo, ¿habrá partido? Yo creo que sí. Síganme. Ah, ya está la entrada, por fin la encontré. Era por el otro lado. Están tocando el himno al parecer, está sonando. Para allá vamos. Ahora sí, esta es la entrada al complejo. Esta es la entrada del estadio. Nos fuimos al fútbol. Así es como se ve el fútbol aquí en Mongolia. Ahí están las barras. Los de azul son el Deren EFC y los rojos son el Ulaanbaatar. Y hay una transmisión oficial que sale por Facebook. No, it's not live, only for me. Yeah. Atentos con la alarma de gol. Ya, hombre, tranquilo. Otro detalle que veo es que el pasto de esta cancha es sintético. No es una casualidad, porque aquí en invierno llegan a ver hasta menos 40 grados bajo cero. El público es mayormente familiar, se ven hartos niños. Obviamente no hay barras bravas por acá.